decía, la historia sale al encuentro a cada paso. Templos en medio de campos de cultivo, tumbas excavadas en acantilados costeros o fluviales, columnatas que campean en plazas de aldea, no en vano, y desde hace milenios, esta tierra ha sido el pasillo natural entre Asia y Europa. Por él transitaron buena parte de las grandes civilizaciones del pasado: hititas, licios, partos, frigios, griegos, romanos, turcos, seleucidas y otomanos. Todos ellos dejaron su monumental impronta hasta acumular uno de los patrimonios más apabullantes y complejos que existen, una verdadera fiesta para los amantes del arte y la belleza. Estos vestigios se reparten a lo largo del territorio turco, desde los confines orientales, donde se levantan los 5.165 metros de altitud del bíblico monte Ararat, hasta las luminosas costas de los mares Mediterráneo y Egeo. Entre ambos extremos se extiende la estepa Anatolia, una inmensa planicie tapizada de gramíneas, sin apenas accidentes geográficos, llana, uniforme, capaz de embriagar la mente y el ánimo. La mezquita de Solimán el Magnífico está situada en la colina de Estambul, al lado de la universidad. Esta mezquita domina el puerto, la orilla del Cuerno de Oro y el puente de Gálata. En 1550, Solimán el Magnífico Todopoderoso Padish, en la cumbre de su gloria, encarga al gran arquitecto Sinan realizar un monumento digno de la grandiosidad de su reino y capaz de eclipsar a la orgullosa Santa Sofía de Justiniano el Cristiano. Sinan reunió millares de obreros que trabajan a marchas forzadas y 7 años más tarde la obra estuvo acabada. La sala de oración es un inmenso cuadrado de cerca de 3.500 metros cuadrados. La cúpula central, con una altura de 53 metros, descansa sobre un tambor de 26 metros y medio de diámetro, al que se abren 32 ventanas. Las pechinas y los arcos que sostienen el tambor reposan sobre 4 pilares cuadrangulares de 7 metros de lado. 2 semicúpulas igualmente provistas de ventanas completan el conjunto. En total, 150 ventanas y floridas vidrieras dan a la sala su incomparable luminosidad. Se admira la calidad de trabajo sobre mármol blanco del mihrab, del minrab, de la tribuna imperial y de la tribuna de los chantres. Desde Bosnia-Herzegovina hasta la región china de Xinjiang, un viajero puede recorrer miles de kilómetros de oeste a este a través de un rosario de naciones con un nexo común: la lengua turca, cuyas diferencias dialectales no impiden la comunicación entre sus hablantes. Esta comunidad potencial roza los 300 millones de habitantes y, además de compartir la versión sunita del Islam, atesora riquezas fabulosas que, caso de cuajar en una unidad política, harían de ella una potencia. Inmensas reservas de petróleo en Azerbaiyán, grandes bolsas de gas en Turkmenistán, los campos algodoneros uzbecos, filones de oro en Kirguistán. Sus miembros descienden de los pueblos turcos que a partir del siglo IV se lanzaron en oleadas desde las estepas de Asia Central hacia las tierras occidentales y Europa. Al principio fueron simples hordas guerreras consagradas a la rapiña, pero en el siglo XI uno de estos grupos, los seleucidas, fue capaz de organizar un estado militarmente poderoso con una eficaz administración y competentes sistemas legal e impositivo. Otros grupos también turcos los emularían, como los mamelucos en Egipto, pero habría que esperar al siglo XV para que los turcos otomanos dieran el golpe de gracia al aplastar los últimos rescoldos del Imperio bizantino.
Tras la conquista de Constantinopla en 1453, levantaron un imperio que se extendió desde los confines de Arabia hasta las puertas de Viena y cuyo corazón era la península de Anatolia. Allí aplicaron muchos de los conocimientos técnicos que habían aprendido en las ciudades iraníes, en los janatos de Samarcanda, Jiva o Bujara, y en la corte de Bagdad, levantando mezquitas, palacios y ciudades enteras que serían el asombro de su época. Durante siglos, esta sofisticada civilización tuvo en un puño a los atrasados y divididos reinos europeos, hasta que estos acometieron la revolución industrial y gracias a ella adquirieron una ventaja ya irrecuperable para el sultanato. A partir de entonces, este acumuló derrota tras derrota, una humillación tras otra, hasta que el fin de la Primera Guerra Mundial lo sumió al filo de la desaparición. Perdidos casi todos los territorios europeos, independizados o bajo custodia francesa o inglesa los de la península arábica, Oriente Medio y Egipto, un golpe militar consiguió salvar in extremis la soberanía de Anatolia y sentar las bases de un Estado republicano laico y modernizador. El líder de aquella revuelta fue Mustafa Kemal, más conocido como Atatürk, literalmente el padre de los turcos, y la nación que surgió se llamaría Turquía, la patria de los turcos. La reforma de Atatürk afectó todos los ámbitos de la vida, desde la forma de vestir, prohibió el fez en los hombres y estimuló el abandono del velo entre las mujeres, hasta la lengua, al sustituir el alfabeto árabe por el latino modificado. También trasladó la capital del Estado de Estambul a Ankara, para romper con el pasado de corrupción asociado a la sede del sultanato, y proscribió la poligamia y los tribunales religiosos. Se la vi y sale corriendo. Pero no me voy a meter un pescado de esto emplomado que hay aquí. Un frecuente malentendido identifica el mundo árabe con el mundo musulmán. Se debe en parte a que los santos lugares de la Meca y Medina están en la península arábica, y el árabe clásico es la lengua litúrgica del Islam, pero de los 1.200 millones de musulmanes del planeta, solo 1 de cada 9 es árabe. Los estados sociológicamente musulmanes más poblados son por este orden Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh y Turquía. Y de ellos, Turquía es sin duda el que ha desempeñado el papel histórico más decisivo. Bajo el mandato de los 4 primeros califas, el Islam conoció la expansión política y militar más formidable. En menos de 2 siglos, su control se extendía desde los confines de China hasta la península ibérica, pero con el éxito llegaron también las disensiones internas entre omeyas y abasíes, y entre Damasco, Bagdad y el Cairo. Es la llamada Fitnah, en términos que alude a la guerra civil entre creyentes. A mediados del siglo XI, los turcos seleucidas procedentes de Asia Central ocuparon Damasco, Jerusalén y Bagdad. Durante los 150 años siguientes, Oriente Medio fue el sangriento campo de batalla donde se enfrentaron cruzados y musulmanes. Estos afrontaban a la vez el decisivo declive del dominio seleucida y la emergencia de nuevos líderes como el kurdo Saladino. En el siglo XIII se produjo la invasión mongol con Gengis Khan y Tamerlán. Su imperio se extendió desde los actuales Balcanes hasta China, pero serán de nuevo otros turcos, los mamelucos, quienes se harán con el poder en el siglo XIV.
A partir del siglo XV empieza la hegemonía del Imperio Otomano, que durará más de 400 años, durante los cuales Estambul será a la vez la capital política del imperio y la capital religiosa de todo el Islam sunita, hasta la Primera Guerra Mundial. La geopolítica del Islam en los últimos 1000 años ha sido decisivamente tributaria de la influencia turca. El musulmán, que ve en el agua una cuarta dimensión que le permite purificarse y llegar a la espiritualidad, ha concebido y creado sus grandes ciudades en torno a este líquido elemento. El agua es la antesala del espacio que acoge sus oraciones, el instrumento que pone música de fondo a sus calles en la hora de la siesta, el perseverante soplo que da aliento a casi todos sus ritos. Esta obsesión por el agua llevó a los turcos a perfeccionar los baños y sistemas de canalización dejados por los romanos en las estepas de Anatolia, a levantar edificios para preservar tan preciado elemento y a erigir cada vez más espacios vinculados a él. Estambul no sería la misma sin la figura del aguador, sin sus fuentes de abluciones, sin el ajado esplendor de las cisternas bizantinas y, por supuesto, sin los neblinosos vapores que sus hammams exhalan a cualquier hora del día. Por encima del boato de sus mezquitas o de sus románticos atardeceres en el puente de Gálata, la ciudad destila ese halo sensual que le dan sus baños turcos. Frente al puente de Gálata y detrás de la mezquita de Yeni se encuentra el bazar egipcio, que fue construido en el año 1943 sobre el emplazamiento de un antiguo mercado de especias, perfumes y drogas, que databa del año 1663. Aunque los mercaderes de especias no sean ya numerosos, resulta cautivadora la animación y el encanto de sus calles perfumadas. Es uno de los lugares más atractivos de Estambul. Hablamos de dos épocas. La parte de granito con el jeroglífico encima es del siglo XVI a.C. Era el símbolo del templo de Karnak. Pero en el siglo IV después de Cristo la llevaron desde Egipto y levantaron aquí en el centro de la capital de los bizantinos. Entonces siglo XVI cuando tallaron la columna y siglo IV después de Cristo cuando levantaron aquí en la capital del Imperio Romano del Oriente. Por eso tenemos dos partes, la parte de granito y abajo la parte de mármol se ve. Claro que la parte de mármol es del siglo IV cuando levantaron. La mezquita azul fue construida como una tiara en la cumbre de una de las colinas que rodean la ciudad, en el emplazamiento del antiguo Palacio Imperial de Bizancio y frente a Santa Sofía. Esta elegante mezquita debió de testificar en su tiempo ante los ojos de todos el esplendor del Islam. Fue levantada en 1609 por Mehmed Aga, discípulo de Sinan, a petición del sultán Ahmed I, quien la deseaba muy clara y en el interior azul
como el azul del cielo. Para distinguir de todos los demás santuarios de la ciudad, la dotó de 6 alminares, privilegio hasta entonces reservado a la mezquita de la Kaaba en la Meca. Para apaciguar a los imanes, decide levantar un 7º alminar. Destruida por un primer incendio en el año 1404, la iglesia de la Santa Sabiduría, Hagia Sofía, erigida por orden de Constantino en el 325, fue reconstruida por Teodosio II en el 415. Pero al día siguiente de la revuelta de Nikea, que se produjo en el año 532, la gran iglesia, como la mayor parte de edificios de la ciudad, fueron nuevamente reducidos a cenizas. Justiniano encargó entonces a 2 arquitectos, Isidoro el 548. Después de la conquista de la ciudad por los otomanos en el año 1453, Mehmed II convierte la basílica en mezquita y le agrega alminares, una fuente para las abluciones y un mihrab. Luego, una capa de yeso recubre las imágenes santas y los mosaicos que contienen rostros humanos y que ornamentan tanto el interior como el exterior. Alrededor de la cúpula fueron grabados versículos del Corán. En el año 1935, Atatürk decide transformarla en un inmenso museo laico y cultural. La iglesia es un gran rectángulo de 77 por 71 metros que delimita un espacio marcado por 107 columnas y en cuyos ángulos unos enormes pilares soportan una gigantesca cúpula de 31 metros de diámetro que se ve como suspendida a más de 50 metros del suelo. Esta impresión de livianidad se debe a que la cúpula no reposa sobre un tambor, sino sobre triángulos esféricos llamados pechinas, que permiten pasar de la circunferencia de la base de la cúpula al cuadrado formado por sus soportes, sin elementos distorsionadores. Encima del tímpano de la puerta imperial, un Cristo en majestad, sentado en un trono y ornamentado de pedrería, eleva la mano en señal de bendición. Sobre el libro que tiene en la mano izquierda está escrita en griego la frase siguiente: que la paz sea con vosotros. Yo soy la luz del mundo. El Palacio de Topkapi fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde 1465 hasta 1853. Su construcción fue ordenada por el sultán Mehmed II en 1459, completándose 6 años después. Se encuentra situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se tiene una espléndida vista del Bósforo. El palacio está construido siguiendo las normas de la arquitectura seglar turca, siendo su máximo ejemplo. Es un entramado complejo de edificios unidos por patios o jardines, siendo la superficie total del complejo de 700.000 metros cuadrados, rodeados por una muralla bizantina.
En 1853, el sultán Abdülmecid decidió trasladar su residencia al recién construido y moderno Palacio de Dolmabahce. En la actualidad, el Topkapi es un museo de la época imperial. En la sala del diván, situada frente a las cocinas, el gran visir reunía aquí al Consejo de Ministros. El soberano disponía de un gabinete secreto llamado Ojos del Sultán, disimulado detrás de una abertura enrejada, desde donde él podía asistir al consejo sin ser visto. Las leyes del harén lo definen como un Estado dentro del Estado. Le es necesario un severo reglamento administrativo que se impone aún al mismísimo Señor, cuya vida privada es una rara sucesión de entradas y salidas con sus mujeres. Este reglamento, o como se llame, tiene sus normas divertidas. Las vírgenes no se entrevistan con su Señor ni su dueño, sino en ciertas ocasiones, como fiestas solemnes o llegada de buenas noticias. El número de mujeres varía de un sultán a otro, 40, 400, 4000. Por sobre las anónimas esclavas se distinguen las concubinas o carillé, que a veces terminarán casadas con un familiar de palacio, y entre estas a las gozde, dignificadas por una mirada, las iqbal, que han gozado de los últimos favores, y las Kadin, que han dado un niño al sultán. Para proteger su poder, el sultán no toma mujer legítima. Esta precaución no ha impedido a varias Kadin, debido a su belleza o inteligencia, tener una gran influencia sobre el soberano. Todo un periodo de la historia otomana durante el siglo XVII merece ser llamado el Sultanato de las Mujeres, debido a la autoridad irreductible ostentada por la sultana madre, la Valid. El lugar no está situado como un Sancta Sanctorum al fondo de una sucesión de patios, sino al lado de las posesiones masculinas y dando al patio público, la galería que sustrae al sultán de las miradas de sus mujeres durante las deliberaciones con los ministros, forma parte topográficamente del harén único señor de estos lugares. Aún a los eunucos negros se les prohíbe aproximarse a las sultanas. Topkapi es una verdadera ciudad dentro de la ciudad, rodeada de murallas, en cuyo interior se suceden salas y salones de gran pompa, kioscos y pabellones, al igual que edificios públicos y privados que comparten el espacio con avenidas de jardines, fuentes y estanques. Se llega al primer recinto por la llamada Puerta de Su Majestad. Allí se encuentra una de las primeras iglesias cristianas levantadas por los bizantinos, Santa Irene, que luego fue transformada en arsenal por los otomanos. Al fondo de este primer patio, el Orta Kapi, Puerta del Centro, flanqueado por dos torreones, nos lleva a la Plaza del Diván, donde se ventilaban los asuntos del imperio. Las cocinas del palacio están al este del patio, construidas por Mehmed el Conquistador. Fueron ampliadas y restauradas por Sinan, que las dotó de 10 chimeneas cónicas. Además de las cocinas propiamente dichas, este conjunto de edificios comprende una mezquita y los aposentos de los cocineros.
Una sala vecina alberga los utensilios de cocina utilizados en la época imperial. Sus proporciones son gigantescas, porque no era raro que para alimentar a los incontables residentes fijos del palacio y a los invitados del sultán figurasen en el menú cotidiano 100 corderos y 200 carneros, 40 terneras, 80 pollos, 60 ocas y algunos complementos más. Si los restos de las murallas construidas por Teodosio II que rodean la ciudad nos hablan de los pujantes tiempos de Constantinopla, el Zemberlitas es una crónica de las historias de Serrallo, de la Estambul otomana. Sus salas de mármol son un viaje a los harenes y los tiempos del sultanato, cuando la ciudad era el centro político, cultural y económico del imperio. Por aquel entonces, en algunas ciudades islámicas como Estambul, los novios solían darse un baño especial antes de la ceremonia matrimonial. También había quienes lo hacían antes de estrenar ropa nueva, al final de un largo viaje, al salir de la cárcel o como parte de la recuperación de alguna enfermedad. Durante mucho tiempo existió la creencia de que quien acudiera al hammam durante 40 miércoles consecutivos sería premiado con un deseo. Asentada sobre dos continentes, en uno de los puntos de confrontación del planeta y guardián del Bósforo, canal estratégico entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, Estambul, merced a su situación estratégica, estuvo desde siempre destinada a entrar en la historia. Reinó durante más de un milenio con el nombre de Constantinopla, entre los oropeles y la púrpura sobre el muy cristiano Imperio Romano de Oriente. Luego, con igual dimensión de nobleza y brillo, destaca como capital del extenso Imperio Otomano. En 1923 es desplazada por Ankara en el rango de capital y se mantiene sin embargo como la ciudad más importante de Turquía en los ámbitos económico, turístico, cultural y demográfico. En Estambul conviven permanentemente dos ciudades, la del pasado, de gran prestigio y solemnidad, y la del presente, recorrida en todos sus sentidos por una marea humana en perpetuo movimiento, cuyo parloteo es silenciado 5 veces al día por la llamada a la oración que desde los alminares lanza el muezín. La mezquita de Eyüp Sultan Camí fue construida en el extremo del Cuerno de Oro en 1458 en memoria de Eyüp, compañero del profeta y combatiente islámico muerto en el año 670 al pie de las murallas de la ciudad.
Junto a la mezquita, un patio de pórticos cubierto de cúpulas alberga a la fuente de las abluciones. No lejos de este patio se conserva la reliquia en plata del venerado Eyub, en un mausoleo con las paredes interiores cubiertas de mosaicos. La mezquita propiamente dicha dispone de una amplia sala de oraciones muy luminosa, rematada por una gran cúpula que se apoya en 8 cúpulas más pequeñas. El viajero que hoy serpentea por esta capital de barberos, limpiabotas, curanderos y vendedores ambulantes y soporta con estoica paciencia las familiares colas para visitar el Palacio de Topkapi, el Museo Arqueológico o la Basílica de Hagia Sofia, encuentra una Estambul abierta, multilingüe y bendecida por toda suerte de infraestructuras y servicios. Pero no siempre fue así. Los primeros viajeros europeos que a comienzos de 1800 se aventuraron por Constantinopla afrontaron un laberinto cultural desconcertante, cerrado y desprovisto de calzadas y vehículos de ruedas, donde el transporte aún se hacía en barcos y sobre animales de carga. Cerca de Edernicapi, en la puerta de la Acrópolis, se encuentra la iglesia de San Salvador de Chora, la iglesia bizantina de la Santa Sabiduría. Fue construida en el año 413 por orden de Justiniano y renovada a finales del siglo XI. La iglesia fue transformada en mezquita tras la conquista de Constantinopla por los turcos y se le dio el nombre de Carillé. Hoy en día se ha convertido en un auténtico museo que muestra su excepcional patrimonio, que representa el renacimiento bizantino en todo su esplendor. Dentro de la iglesia se pueden contemplar imágenes de Jesucristo, la Virgen María y de todos los antecesores de Jesús, así como los primeros años de vida de Cristo y los milagros del Mesías. Utilizaba el agua de esta cisterna. Ahora hay un poquito de agua, es algo simbólico nada más. Hay peces también, pero antes el agua llegaba hasta arriba, hasta el techo. Y la cisterna, la superficie que tiene es casi 10.000 metros cuadrados y tiene capacidad para 100.000 toneladas de agua. Hasta arriba llegaba agua.
Y un detalle curioso, se ve un montón de columnas, así que los historiadores antiguos hablaban de la cisterna como un bosque de columnas, y cada una de las columnas lleva un tipo de capitel distinto, porque no daban mucha importancia al estilo, porque hasta arriba ya llegaba agua y quedaban las columnas debajo de la tierra, entonces el estilo no era tan importante en esta época para la cisterna. Por eso de las iglesias en ruinas, de los templos, de los edificios destruidos, Ya en el siglo VI, Justiniano había resuelto en parte el problema del aprovisionamiento de agua a Constantinopla. Conducida a la ciudad por unos acueductos que la recogían de las colinas circundantes, el agua era almacenada en cisternas cubiertas o en estanques al aire libre. Luego se distribuía a través de unas fuentes situadas en las esquinas de las calles o en los jardines públicos. Yerebatán, construida por Constantino, fue engrandecida por Justiniano y abastecía de agua al Palacio Imperial, cerca del hipódromo. 140 metros de largo y 70 metros de ancho son sus dimensiones. Esta cisterna fue bautizada por los otomanos como el Palacio Enterrado. Las cúpulas de ladrillos están sostenidas por 336 columnas coronadas de capiteles corintios esculpidos. El Museo de Antigüedades fue fundado a finales del siglo pasado para acoger un número incalculable de tesoros arqueológicos de origen griego, romano y bizantino. Desgraciadamente no se ha hecho ningún esfuerzo de clasificación de estas reliquias, de ahí que permanezcan acumuladas antes que verdaderamente expuestas y exhibidas en toda la dimensión de su valor. Así como bajaban los impuestos, tenían relaciones muy estrechas con la capital y subía la prosperidad de la ciudad. Y ese término, ese título se llama Neocoros. Era una ciudad Neocoros. Si existe un gigantesco museo al aire libre, ese es Éfeso. Está considerada una de las zonas arqueológicas más grandes del mundo, y no es para menos. Dada la gran cantidad de obras antiguas exhibidas en su lugar original, por ejemplo, todavía puede apreciarse fácilmente la célebre urbanización de uno de los grandes arquitectos de la historia, Hipódamos. Este ideó el plano en sistema de reja, donde las arterias se cortan en ángulos rectos. La antigua ciudad de Éfeso se extiende en el valle situado entre los montes de Bulbul y Pañir. Éfeso fue excavada durante la última época del Imperio Otomano, en el siglo XIX, por arqueólogos ingleses, y como en muchos otros sitios, muchas de las figuras de la ciudad, así como otros objetos de indudable valor arqueológico, se encuentran hoy en día, curiosamente, en el Museo Británico.
La época dorada de la ciudad llegaría con los romanos. Éfeso se convirtió en uno de los grandes centros culturales y económicos del antiguo Occidente. Fue la época de construcción de algunas de sus más gloriosas edificaciones, como el templo de Artemisa, considerado uno de las 7 maravillas del mundo. La gloria de Éfeso no solo no disminuyó con la época cristiana, sino que aumentó. A Éfeso acudió San Pablo en varias ocasiones para conseguir combatir el culto a la diosa Artemisa. Poco después, una de las 7 iglesias del Apocalipsis fue construida aquí. San Juan Evangelista eligió esta ciudad para escribir su evangelio, mientras que, como había prometido a Jesús, cuidaba de la Virgen María, quien vivió aquí hasta su muerte. La decadencia de Éfeso llegó con los godos a principios del siglo III después de Cristo. Tras sufrir un tremendo saqueo, a pesar de ello, el concilio ecuménico de la mitad del siglo V tuvo lugar aquí, en Éfeso. Después, la ciudad tuvo que sufrir los aluviones del río Caistro y las epidemias de paludismo, entre otras desgracias. El yacimiento arqueológico de Hierápolis guarda los baños romanos, convertidos en iglesia durante el periodo bizantino, las termas, restauradas sí, convertidas en museo y teatro, la construcción mejor conservada de todas. En él todavía pueden verse los altorrelieves que adornaban el edificio, así como la tumba de San Felipe mártir, construida durante el periodo bizantino. Es muy probable que la puerta monumental que da paso a la vía principal se construyera en tiempos de Adriano. La Turquía actual es un país tan fascinante como lleno de contradicciones. En una sola jornada de carretera se puede pasar de la moderna y dinámica ciudad de Izmir, cuya vocación occidental y mediterránea se manifiesta en la liberal forma de vestir tanto de hombres como de mujeres, a sus ultramodernas oficinas o el frenético tránsito automovilístico, a las remotas estepas y montañas del oriente anatolio, donde campean las yurtas o tiendas de pastores nómadas, rodeadas de rebaños de cabras y camellos. Turquía, que aspira a ingresar en la Unión Europea, es a la vez un país de bazares orientales donde aún son habituales los espectáculos callejeros protagonizados por osos amaestrados. La economía informal tiene un peso decisivo en el conjunto de la actividad y buena parte de las transacciones se sellan con un apretón de manos. Pamukkale, cuyo nombre en turco significa castillo de algodón,
Es un excepcional lugar natural. El gran arquitecto de este castillo encantado es el agua caliente que brota de la montaña a 53 grados centígrados, impregnada de carbonato de calcio, y que corre hacia la llanura. El goteo de este agua calcárea ha esculpido las laderas de la montaña, creando una gigantesca cascada de pilones color turquesa que resaltan sobre el blanco deslumbrante del fondo. A cualquier hora del día, el sol adorna esta obra maestra de la naturaleza con colores asombrosos: rojo dorado por las mañanas, blanco cegador al mediodía y el malva al fin de la jornada. Esta agua posee virtudes terapéuticas reconocidas desde la más remota antigüedad. Pero por muy impresionantes e importantes que sean los restos arqueológicos de Hierápolis, lo que más llama la atención de ella es su gigantesca necrópolis, que contiene tumbas, túmulos, sarcófagos, tumbas licias con tapas ojivales, tumbas monumentales que tienen el tamaño de una casa, etc. Y es que en este gigantesco cementerio reposan los restos de muchos enfermos que acudieron a curarse y obviamente no lo consiguieron. Cada una de ellas cuenta una historia. Son pequeñas obras de arte que han quedado como testimonio del paso del tiempo de las diferentes culturas que llegaron hasta las cálidas aguas de Pumacale. Entre los muertos. El pollo. Bueno, llevo aquí 2000 años encogido. Pues ya es hora de que vais a comer. Oh, Es hora de cenar. qué ganas de cenar tengo. Pues apa. Hala, al Nada, al día de tío. Instalada en el centro de Anatolia, la antigua capital seleucida se enorgullece de un carácter conservador que no altera la proverbial hospitalidad de su población con los visitantes. El monumento más destacado y popular es el Museo Mevlana, sede de la cofradía más importante de derviches danzantes en Turquía. Es un recinto sagrado para los musulmanes turcos y cientos de devotos lo visitan a diario. La arquitectura konya destaca por su claro componente seleucida de influencia persa, cuyos rasgos son fáciles de observar en cualquier visita a las numerosas mezquitas y escuelas coránicas de la ciudad. Del sufismo se han escrito ríos de tinta y enunciado teorías contradictorias. Que la piedra angular de su filosofía es nada existe excepto Dios y el alma humana es una emanación de su esencia, no arroja ninguna sombra de duda, pero el largo camino hasta alcanzar la esencia del pensamiento Rumi y sus puntos de conexión con las numerosas ramificaciones del pensamiento sufi son harina de otro costal. Nada hay fuera de uno mismo y Dios y el hombre son una misma cosa. Versión mística y, por así decirlo, librepensadora del Islam, el sufismo no es una doctrina ni un sistema de creencias, sino toda una forma de vida. Sus maestros trazaron un nuevo camino de iluminación, partiendo de las doctrinas impuestas por Mahoma. Sin embargo, el pensamiento sufi intenta ir mucho más allá y abarcar bajo un envoltorio la bondad en su estado más puro, la esencia del credo islámico. Somos uno, una comunidad, un universo, un ser, y formamos un todo, ligado por la verdad y el amor. Si la forma exterior del sufismo es el Islam, su interior es el conocimiento del absoluto a través del corazón. Resulta lógico, por tanto, que el sufismo impregnara con fuerza y rapidez a los fieles, que vieron en él una vía redentora y un bálsamo en sus precarias existencias.
Las posadas medievales o caravanserai eran uno de los elementos más importantes del comercio de la llamada Ruta de la Seda en la época del Imperio Seleucida. Se construían a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros unas de otras, o un día de camino, y era el lugar de descanso de las caravanas y de todo tipo de viajeros. Se ofrecía comida y descanso, tanto para el huésped como para los animales. Por regla general, estos edificios eran de forma rectangular, con un amplio portón de entrada y un patio central alrededor del cual se situaban los establos y las habitaciones de los mercaderes. Seguir puedan por la puerta esa, porque luego no hay posibilidad. En esta región las viviendas no están excavadas en las laderas de las montañas o en el interior de los conos, sino que forman auténticas ciudades que han ido creciendo hacia abajo, como gigantescos hormigueros que llegaron a alcanzar, en algunos casos, más de 75 metros de profundidad. Entrar aquí equivale a iniciar un viaje al centro de la Tierra. Es un laberinto de 7 pisos de profundidad, lleno de pasadizos, habitaciones, almacenes, escaleras, pendientes y túneles que se bifurcan a cada paso. Incluso hay una iglesia y varios lagares. En esta ciudad subterránea llegaron a vivir hasta 7.000 personas cuando en el exterior acechaba un peligro importante. Un perfecto sistema de ventilación permitía la estancia prolongada de semejante población e incluso la presencia de fuegos constantemente encendidos para cocinar o como lumbre. De hecho, siento las corrientes de aire que circulan por estos pasadizos, a pesar de encontrarnos a unos 30 o 40 metros de profundidad. En el último piso, que en estas construcciones se trata del inferior, la curiosidad me incita a adentrarme en un túnel lateral. Avanzar por este corredor, que a cada paso se estrecha más y más, me termina obligando a moverme a gatas. Antes de llegar a una pequeña sala, el silencio es tan pesado como la masa de tierra y roca que supongo que debo de tener encima. Al dirigir el foco de luz de mi linterna a las paredes, descubro una cruz tallada de reducidas dimensiones. Es el recuerdo de los antiguos cristianos que buscaban un refugio en las profundidades de la tierra. Su suelo polvoriento está formado de piedra toba blanda, originada por la aglomeración de cenizas y lodo arrojado por los distintos volcanes, 2 en concreto. Sorprende al visitante su paisaje insólito, caótico y lunar, semejante a una decoración surrealista formada por la erosión producida por el deslizamiento de las aguas y el viento que se precipitan con una sorprendente violencia por estos valles de Capadocia, verdadero pasadizo hacia el mar para las corrientes frías de las planicies. En medio de acantilados, cañones y barrancos se levantan extrañas agujas rocosas que se multiplican apretándose entre sí y se alinean hacia el infinito como gigantescas estatuas esculpidas por la mano del hombre. Algunos de estos conos están a veces rematados por un bloque de roca dura que la erosión no ha tirado aún por tierra.
Los primeros habitantes de esta región se remontan al Paleolítico. El centro de Anatolia se convirtió de esta manera en una de las cunas de la civilización urbana. Los vestigios que se han descubierto se remontan al siglo VII a.C., con testimonios de una evolución ya avanzada de la humanidad a comienzos de la época neolítica. Más adelante, en el segundo milenio antes de Cristo, los hititas reinaron desde su capital, Hotousa, sobre toda la comarca. A lo largo de la historia, esta región, verdadero puente entre Asia y Europa, ha visto pasar oleadas de pueblos migratorios, hordas de invasores y las largas caravanas de todas clases. Las iglesias de Capadocia son testimonio de la secular presencia de comunidades cristianas en el corazón de Anatolia. Desde el siglo IV y durante un milenio se incrementó la presencia del cristianismo en Capadocia, abarcando desde monasterios organizados a solitarios eremitas. De esos 1000 años quedan más de 300 iglesias y ermitas talladas en los pitones rocosos y en los precipicios. A pesar de su especificidad, todas imitan perfectamente las soluciones arquitectónicas de las iglesias construidas según métodos tradicionales. Pero lo que añade importancia artística a estos recintos sagrados es la profusa decoración que tienen. Techos, paredes y pilares están cubiertos de frescos que reflejan el mundo espiritual de los cristianos de Capadocia. Desgraciadamente, muchas imágenes están dañadas por el paso del tiempo y el vandalismo. Las raspaduras en las caras de personajes bíblicos hacen pensar en hostilidades religiosas o tal vez en la remota pero devastadora controversia iconoclasta bizantina. Por todo ello, las pinturas mejor conservadas pertenecen a las iglesias con más difícil acceso. El campesino anatolio está rebelándose constantemente desde el siglo XIV. Las primeras rebeliones fueron de Baba Isaac. Esta insurgencia se reprimía por mercenarios que el sultán contrataba en Bizancio y que desencadenaban grandes matanzas. De tiempo en tiempo se reconciliaban con el poder para que se les designase visires o ministros, o bien se daban a la fuga. Los campesinos siempre han padecido. Estas sublevaciones semejantes entre ellas tomaban el nombre de Celali y han forjado grandes poetas y escritores en la región. En cuanto a su temperamento, a pesar de todas sus desgracias, el campesino es un hombre abierto. Basta una simple palabra o un buenos días para iniciar una conversación con él. En Anatolia, la hospitalidad es ley. Quien recibe la mayor cantidad de huéspedes es también el personaje más importante, y al que no puede o no quiere acoger a nadie, se le considera un desdichado. El proverbio anatolio "un simple café crea 40 años de amistad"
sigue de actualidad. En Capadocia se organizó todo un mundo troglodita durante una época en la cual las comunidades monásticas huían de las persecuciones y los bizantinos buscaban protección de los repetidos asaltos de los árabes. Las pinturas rupestres que han dejado en estas grutas son de una gran riqueza histórica y constituyen una parte importante del arte cristiano de Oriente.